por si se quiere, disruptivo totalmente. El COVID-19 ha roto todos los paradigmas y aparentemente un nuevo mundo se asoma. Y los profesionales nos preguntamos, ¿qué viene después para los profesionales en ciencias económicas? Es así que la agrupación Corriente 2030, integrado por profesionales agrupados o preocupados por la realidad nacional y comprometidos con la sociedad en su conjunto, no solo pretende ser una agrupación gremial de profesionales en ciencias económicas, sino que fundamentalmente pretende aportar, desde una óptica técnica y profesional, el análisis de la realidad y sus problemas, y a su vez instrumentar, en el caso de ser posible, las soluciones que se presentan para enfrentar esa nueva realidad. Con este motivo es que convocamos a un grupo de referentes de nuestra profesión en materia de finanzas, administrativas, económicas, social, etcétera, para que en estas conferencias nos aporten desde distintos ángulos su visión de los problemas y las eventuales soluciones. Dichas conferencias tienen como objetivo enriquecer las miradas y comenzar a pensar en los cambios globales y las eventuales nuevos paradigmas que se van y que se nos avecinan, como consecuencia de esta crisis disruptiva que sacude a la humanidad, y que si bien tienen un foco en la economía y en la administración, de vista otras visiones. Agradecemos desde ya a los conferencistas y su disposición a compartir sus conocimientos y aceptar su participación en este ciclo de conferencias. Le doy paso a la contadora María Noel Ramos para que haga la presentación del primer conferencista. Buenas noches. Comenzamos hoy con un ciclo de conferencias en la que la primera corresponde al profesor Ricardo Pascale, contador, bueno, por todos conocidos, más que lo supongo, pero bueno, haremos una breve presentación. Es doctor en Ciencias de la Información y Conocimiento, tiene estudios de postdoctorales en Finanzas en la Universidad de California en Los Ángeles, es miembro del Instituto de Desarrollo Económico del Washington, D.C., profesor emérito de Finanzas, Universidad de la República, fue presidente del Banco Central del Uruguay por el periodo 1985-1990, 1995-1996. Es autor de varios libros y numerosos artículos científicos. Bueno, es un placer darle la bienvenida al contador Ricardo Pascale. Muchísimas gracias, María Noel. Muy buenas noches para todos los colegas y colegas que estamos hoy reunidos. Bueno, el tema que vamos a hablar un poquitito en la tarde de hoy son algunas ideas que digamos que pueden estar circulando y que son frutos de un conjunto de estudios que se han hecho y de experiencias que se han advertido en materia de las repercusiones de esta pandemia que afecta como pocas veces. La última noticia que tenemos de algo parecido es hace más de 100 años, que sí que ninguno de los que estamos aquí vivimos eso, y lo que hay es cosas escritas. Y así que lo primero que tengo que decirles es que bueno, es un placer, un honor que me hayan invitado. Y segundo que quiero decirles es que esto que voy a hablar, por favor tómenmelo como reflexiones muy modestas, muy humildes, y más que nada que provienen de distintos autores y distintas investigaciones. Este es un tema extremadamente incierto como para, digamos, hacer aseveraciones rotundas y comprobadas, pero bueno, arrancamos. La economía, primero voy a hablar un poquitito de la parte de la economía, que como dice el título de la exposición. Después voy a hablar un poquitito de las empresas, y después voy a hablar un poquitito de los individuos,
y las sociedades en este contexto, porque esto está todo enrabado, digamos, en lo que hace no solo a nuestra profesión, sino a la vida de todos los ciudadanos. Arrancamos entonces con la economía. En la parte de economía, voy a primero hacer algunos comentarios en la parte de macro, económica, de qué pasaba, qué venía, qué se está viviendo, y después entramos en alguna parte micro, para después seguir con las otras partes que les dije. Arrancamos con la parte macro, si me permiten ustedes. Bueno, el mundo venía en una cierta incertidumbre antes de diciembre del año pasado, y el crecimiento era bastante lánguido, digamos, de la economía. Teníamos una presencia de una baja productividad en el mundo, productividad medida desde distintos ángulos, y había un fuerte proceso de desglobalización de la economía, desglobalización en el sentido del comercio, menos globalizado comercialmente el mundo, también menos globalizado el mundo desde el ángulo de las finanzas, en particular las finanzas bancarias. O sea, esas dos dimensiones de la globalización eran descendentes, y la que creció y crecía en ese momento era la globalización de datos, básicamente. Existió en este contexto un fuerte incremento de la deuda, ya venía planteándose, y una cosa que quiero señalar como último punto de de lo que era el escenario cuando viene esta catástrofe, es que aparece, ya había aparecido hacía tiempo, en la escena económica y política y geopolítica y en su gravitación en el orden económico internacional y en el orden de distintos órdenes internacionales, una nueva nación que es China, digamos, de una larga civilización, que por primera vez se enfrenta y desafía, y cuando digo desafía en el buen sentido, ¿no es cierto? ¿No? Desafía en el sentido que se pone, digamos, a disputar la primacía, digamos, del poder en términos económicos y en otros ámbitos, un nuevo país que no es como si Francia o Italia o Inglaterra volviera a tomar ese rol de tener que enfrentarse a otro país, sino que estamos frente por primera vez a un poder desde que recordamos. Podrían pasar muchísimas centurias para recordar que a Occidente se le enfrentaba una primer civilización no occidental. Esto no es poca cosa. Probablemente todos ustedes han estado en China, pero lo que tuvimos algunas veces, desde que reanudamos relaciones diplomáticas con China, que tuve por casualidad, porque estaba ocupando un cargo, tuve a mi cargo la parte más económica del tema, hasta alguna vez que tuve que ir antes de que apareciera esta pandemia. Son experiencias así inolvidables y que uno se da cuenta de lo importante que es esto. O sea, entramos en un mundo, digamos, en que los dos grandes players es algún país del hemisferio occidental y un país del hemisferio oriental, digamos un país de Oriente, con una potencia tremenda, ¿cierto? Y con una filosofía diferente, con una manera de pensar diferente, con tradiciones muy diferentes. No podemos, digamos, hablar un chino de la misma forma que le podemos hablar a un español o a un francés o a un italiano, porque de repente como estaríamos cometiendo, no errores, pero sí fuera de, digamos, no estaríamos logrando los objetivos que queremos en una negociación, en una charla. En el medio de ese contexto aparece esta pandemia, que es un nuevo coronavirus, cuyo nombre técnico es SARS-CoV-2, digamos, que produce una insuficiencia, digamos, respiratoria aguda, que es lo que conocemos con el nombre de COVID-19, que es lo que todos saben. Fue un golpe impresionante,
apareció sobre finales del año pasado, y los distintos países, algunos tomaron nota, otros no tomaron tanta nota, y algunos líderes tomaron nota y otros no tomaron tanta nota de este problema que estaba sucediendo en China. China puede resolverlo con la cantidad de miles de millones, mil y pico de millones de habitantes que tiene, en base a que es también otra parte de esta civilización que le estoy diciendo. Puestas así las cosas, empieza digamos, ustedes comprenderán que nosotros no tenemos vuelos con China, pero de repente desde París o Londres o Madrid o Milán pueden tener de repente 400 vuelos diarios a China, para que nos ubiquemos en el tema. Entonces 400 para allá, 400 para acá, digamos el tránsito es muy grande, y puede venir gente que pueda estar infectada o a veces no ser sintomática. El hecho es que esa pandemia se desarrolla acá, se empieza a desarrollar en Occidente, y bueno, esta vez sí que realmente es diferente, como dice Carmen Reinhardt, que es una gran economista muy especializada en crisis, que tiene un libro de 700 años de crisis, y ella lo primero que dice, esto sí que es diferente, porque por primera vez, y aquí vamos a un punto central, golpea la crisis, algo que no estamos acostumbrados a que golpeara, golpea al factor productivo trabajo, golpea a la salud de la gente. Por tanto, la gente no puede ir a trabajar. Y si la gente no puede ir a trabajar, entramos en una fuerte crisis de oferta. O sea, no se ofertan al mercado los productos y los bienes y servicios que normalmente la economía producía y ofrecía. O sea, arranca como una crisis de oferta que después se va transformando en una crisis de demanda, porque al no trabajar tampoco van a gastar y no pueden salir. Y se va transformando así, digamos, en un shock de demanda. O sea, arranca como un shock de oferta, no hay productos, pero después sigue con un shock de demanda. La gente no puede demandar, y después que se fue empezando a conocer algo más del virus, del cual se conocía muy poco, y se conoce muy poco, todavía no se conoce mucho, todavía no tenemos una vacuna. Hay, como ustedes saben, igual que yo, hay 6 vacunas ya en la fase 3, que es la última fase, pero tenemos que tener en cuenta que la ciencia tiene su tiempo, y que es un tiempo muy distinto al tiempo que puede tener la economía, o que puede tener otras emociones, o el tiempo que puede tener la política, o digamos, otras áreas de actividad del ser humano. Entonces, la característica fundamental entonces de esta crisis es que, a diferencia de otras crisis, incluso las nuestras, lo que estoy conversando puede aplicar a Uruguay en algún caso, pero digamos, estoy hablando más en términos más generales, las crisis que hemos tenido, por ejemplo, la del 2002, o la anterior, la del año 82, al final de la dictadura, fue una crisis que en el fondo fue un estrangulamiento financiero, o ya sea de la balanza de pagos, o como en el año 2002, fue porque estábamos con un exceso de riesgo centrado en la República Argentina. Entra en dificultades la República Argentina, algunas instituciones financieras del Uruguay, bancos en particular, ingresan en problemas, y allí se hace una crisis que viene desde lo financiero, y ahí ataca a lo real. Acá no. Acá ataca a lo real en primer lugar, y esto no nos han explicado, porque lo que podemos llegar a saber son algunas cosas de alguna crisis aislada en lo real, pero no que el mundo ingrese en un problema. Digamos, que la economía real se resiente. Entonces ahora el conducto es, o puede llegar a ser, o es, esto depende mucho de los países, de las políticas que han tomado, de los liderazgos que tengan, de la cultura de la población, va a pasar desde lo real a lo financiero. Al contrario sensu de lo que venía antes. Las proyecciones que tenemos del comportamiento económico, yo diría que en los países vamos a perder en torno al 7% en su conjunto, el mundo. Para ponerlo sencillito, como le gusta
al profesor Perazo que diga, y a mí me gusta decirlo, en pan y manteca prácticamente hemos tirado para atrás 5 años en promedio de crecimiento promedio de los países. Para que tengamos una idea de la magnitud. Y las caídas van a ser enormes. En Estados Unidos se supone que es más del 6%. Estamos hablando de economías enormes. Que caigan un 6%, que caiga, por ejemplo, bueno, un país pequeño, Barbados, el 6%, sí, para ellos es muy importante, pero a los efectos de la economía mundial tiene un peso mucho menor. Pero Estados Unidos tiene un peso muy... el producto, estamos hablando de cosas muy, 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 muy importantes. Toda Europa en su conjunto, más o menos, con variaciones, en los países va a caer 10, 12%. Argentina, más acá en el barrio, va también a caer. Para ponerlo sencillito, el mundo tiene menos bienes y servicios a su disposición, el mundo es más pobre, ¿está claro? Y es más pobre y va a ser más pobre por unos cuantos años. Me encantaría estar más acorde con mi manera de ser, que es el optimismo. Pero me gusta más que ser optimista insólitamente, me gusta decir lo que estoy pensando, sobre todo cuando no estamos bromeando y estamos hablando con amigos que tanto aprecio y amigas que tanto aprecio como todos ustedes. El desempleo va a ser aproximadamente del 9 al 10%, estoy hablando de cifras promediales, y fíjense, el déficit fiscal de los países grandes va a oscilar entre el 10 y el 20%, dependiendo del país, y el endeudamiento sobre el producto va a andar entre el 110 y el 160%, con excepción de Alemania, que va a ser más tenue en este aspecto del endeudamiento. La política monetaria está inundando los mercados y las tasas de interés están en el 0% y van a seguir en el 0% o siendo negativas. No es frecuente ver esto. En la historia de cada uno de nosotros no lo hemos visto muchas veces. En suma, estamos en una grave, digamos, caída del nivel de actividad, en donde el Estado está colaborando para aliviar a los ciudadanos y al sistema productivo, digamos, bajo dos andariveles fundamentales. Uno, otorgando subsidios directamente a la gente que ha quedado sin trabajo, que ha quedado sin la posibilidad digamos, de mantener a las familias. En Estados Unidos yo tengo familiares que reciben $500 por semana como subsidio. Es un grant, es una donación, $500 por semana, que son $2.000. Si es un matrimonio son $4.000, más algo que reciben normalmente del seguro de paro, es una cosa importante. Eso por un lado. Y por otro lado, ayudando a un conjunto de empresas, que esto va a traer otras repercusiones que vamos a hablar ahora. Ayudando a las empresas con créditos o con un conjunto de facilidades, de forma tal de hacerle más factible la sobrevivencia en una crisis que no tiene, digamos, antecedentes. No tenemos antecedentes en los libros que nos expliquen cómo son estas crisis. ¿Qué pasaría? No sé si va quedando esto en los países emergentes, los países grandes, y que son los que en definitiva marcan el rumbo. En los países ya emergentes como los nuestros, vamos a depender, digamos, de los commodities. Ahí por suerte no salimos tan mal. Pienso que los países que tenemos commodities más vinculados a los alimentos vamos a tener menos efecto. Los que tienen algunos metales, tipo estaño o cobre, van a estar en un mediano problema de efectos, y los que tienen ya petróleo, digamos, va a andar con dificultades porque va a ser mucho más fuerte la caída de esos precios. Si fueran tan amables me podrían poner ahora, porque vamos a ir a hablar de cómo evolucionará esto y cómo evolucionará esta crisis, que tiene una caída tan severa. Hay un conjunto de estudios y quería compartir con ustedes esta noche algunos estudios, algunos resultados de algunos estudios que tienen que tomarlos como lo que van a ver ahora y no como que eso va a ser la verdad, menos en este caso.
Ahí va la primera, ahí está. Como ven, tenemos nueve situaciones. Tenemos una pequeña matriz, tenemos las ejes vertical, digamos, las ejes ordenadas, y las ejes abscisas. En las ordenadas, ¿qué hay? A medida que subimos, que vamos para arriba, quiere decir que allí los gobiernos tuvieron políticas sanitarias mucho más efectivas, mucho más inteligentes, mucho más decididas, mucho más eficaces, a medida que subimos en el eje de las ordenadas. En el eje de las abscisas tenemos, digamos, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, digamos, los aspectos económicos de intentar amenguar, digamos, los efectos catastróficos de una pandemia de esta magnitud, van a ser, digamos, más grandes a medida que nos avanzamos a la derecha. Si miramos esas nueve, digamos, situaciones, la peor de todas es la que está, sería la B3, ¿no? La B3, que sería la que está en el eje, en el origen, ¿no es cierto? Y en el otro extremo sería la mejor, que sería la A4. Esto preguntado a expertos, sí, expertos, economistas, en fin, sociólogos, politólogos, empresarios, en fin, investigaciones muy amplias. Lo que está en negro, esa que está en el negro, que es la A1, es la que es la situación que tuvo más adherentes o que suponen que esa va a ser la trayectoria. Acá estamos siempre tratando de incertidumbre, tratando del futuro. Lo único que sabemos del futuro es que es incierto, ¿cierto? Lo único cierto que tiene el futuro es que es incierto. ¿Está claro? Pero esto es lo que está pensando mucho la gente. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Esto que está aquí, esto da el 30 y tantos por ciento, si después miran las barras de abajo, 36, 37% de las personas que se les preguntan mencionan eso. Las que están en celestes están ahí a medio camino, 16, 17%. Y esto lo que está diciendo es que la economía va a ser una caída y no va a levantar inmediatamente, sino que va después ir levantando con picos y caídas nuevamente por rebrotes digamos, del virus, que no sabemos por cuánto tiempo va a estar, aún cuando tengamos las vacunas o algún tratamiento. El doctor Anthony Fauci, que es, digamos, uno de los expertos mundiales más importantes, que se ha enfrentado varias veces con el presidente de los Estados Unidos, pese a ser un americano, digamos. Es el hombre que se le tiene más confianza en Estados Unidos. Él cree que vamos a convivir muchos años con esto, en distintas intensidades, ¿no es cierto? Pero no es un tema que se va a ir enseguida, ni nada que se asemeje. Y lo que es importante es que se nota una subida, pero con una cierta lentitud y con ondulaciones. Naturalmente estas ondulaciones van a ser distintas. Terminan de ver ustedes lo que pasó en España. Abrieron el turismo y bueno, ahí tuvieron un rebrote enorme, ¿no es cierto? Y enseguida, y en Francia, igual. Y enseguida, digamos, países mismos europeos le suspendieron los vuelos directamente a España. O sea, pega un salto y vuelve a caer de vuelta también, no solo la parte sanitaria, sino también la parte de la economía en su conjunto. Es decir, que esto les da a ustedes una idea de lo que está pensando la gente. ¿Quién tiene razón? No lo sabemos. Lo que es clarísimo que, digamos, el A4 es muy complicado y podría pensarse para países muy particulares como China y demás. Estados Unidos puede tener, digamos, una mayor velocidad, pero el estrago que está haciendo la enfermedad es de tal magnitud y además se confunde con otros temas que hacen que, digamos, la hagan más compleja aún. Uruguay en este contexto no es de los peores países, todo lo contrario.
al lado de Argentina, en fin, al lado de otros países, digamos, de la región. Uruguay, en ese caso, siguió una política distinta, sanitaria, y bueno, nada, yo creo que va a caer el nivel de actividad, pero va a caer, no sé, mucho menos que un tercio que Argentina o que Brasil o los países que están más en la vuelta. Podemos, si les parece, desactivar la diapositiva, así seguimos con la charla. Ahora entonces tenemos que, digamos, bueno, si esta es la situación, tenemos que reabrir la economía, ¿no es cierto? Reabriendo la economía, ¿cómo la reabrimos? Aquí es fundamental pasar a lo que ya se conoce en la jerga de estos estudios como a una situación de casi cero virus, digamos. Y esto se da cuando, digamos, se reúnen un conjunto de... Hoy día no tenemos, seriamente hablando, no tenemos ni vacuna, ni un medicamento o un tratamiento que, digamos, es 100% efectivo para todos los cristianos que quieran someterse al mismo. Sabemos que hay vacunas que están en proceso, probablemente sobre fin de año estén terminados los estudios, pero desde que estén terminados a que lleguen a la población, que la población acceda a querer dárselo, atente y que los contrarios también juegan, en el buen sentido, el sentido más humano de la palabra. La gente dice, pará, y esta vacuna tan apurada, ¿qué efecto tendrá secundario? Hay gente que dice, no me la voy a dar, no solo en todos lados, ¿no es cierto? Entonces, hoy día, y los medicamentos que hay son algunos medicamentos que eran para otras cosas, que de pronto en algunos pacientes han tenido algún resultado positivo, pero así, digamos, son casos, no es que sea un tratamiento, digamos, 100% en todos los casos efectivo. Entonces, prohibir espectáculos masivos, que ya lo sabemos, usar mascarillas, que ya lo sabemos, el TTT o TTT, que sería track, trace and test, y test, o sea, que esto es lo que hace básicamente Uruguay, o sea, testea, después ve el camino que siguió a las personas que puede haber dado positivo, y después, a su vez, se hace un rastreo de toda la gente que puede haber estado con ella. TTT, es el procedimiento que sería, digamos, test, track and trace. Después tenemos que cuando se detecta un infectado hay cuarentena con él, y de todos los contactos, la distancia física, el control de fronteras, que ahí tenemos un problema. Si ustedes ven en los países más exitosos de esto, pueden estar Taiwán, puede estar Islandia, puede estar Nueva Zelanda, pero son países que son islas, y aún así han tenido dificultades después en determinados momentos. Pero digamos, nosotros tenemos un problemita de fronteras que se está, creo que manejando, digamos, con eficiencia, pero no deja de quitarnos el sueño. No somos una isla y por tanto tenemos algunos problemitas así. Después los protocolos de trabajo y después modificar bien los manejos de los problemas de transporte colectivo, que es otro de los lugares donde más se complica. Este conjunto, si se aplica muy férreamente, se sabe, por ejemplo, que los que usaron máscaras, que fue el caso, por ejemplo, de Corea, el caso de Taiwán, la presidenta de Taiwán, no bien vino la pandemia, lo primero que hizo fue suspender la venta de la exportación de todos los, digamos, de todas las máscaras, de todas las calidades, ya sean de alta calidad para cirujanos, como para personas más comunes como todos nosotros, y directamente, y son cosas que uno es importante usarlas cuando estamos con gente, porque eso de mantener la distancia es muy lindo, pero en la palabra, pero después en los hechos se acerca a uno sin querer, o estás allí caminando y se para, y depende de la carga viral, y depende del tiempo que esté con uno, depende, en fin. Todo el mundo dice, digamos, todos los técnicos señalan esto.
Entonces, visto esta circunstancia, para entrar al Uruguay está cerca de esta posición de cero, digamos, de lo que se llama cero virus, cerca de cero virus, ¿cómo empezás a abrir la economía, no es cierto? Bueno, yo creo que básicamente pivotea sobre 3 pilares fundamentales, que no quiere decir que sean los únicos, ni que sean los mejores, pero que en general, aparentemente, son los que están dando mejor resultado, que son aquellas actividades que tengan bajo contacto, aquellas actividades que tengan un mayor valor agregado, en segundo lugar, y aquellas actividades que tengan un mayor impacto en el empleo, que nos vayan a dar estos beneficios. Es posible que algunas de las actividades que teníamos no se abran nunca más. Y hay muchas otras que se abrirán parcialmente o en forma muy diferente. Estamos en un momento, digamos, que tenemos que tener cuidado porque, como vieron, no es una enfermedad que se va enseguida, más allá de sus facilidades de transmisión, de contagio, no se va enseguida. Y en algunos países pensaron que se iba y enseguida hubo rebrotes, incluso países que habían estado en la primera línea entre los más ordenados, como Nueva Zelanda y demás. Este tema, digamos, de esta crisis, nos da lugar a replantear algunas métricas que pueden mirar o que pueden hablarnos de la performance que tienen los países. Ya sean métricas de la performance exitosa a largo plazo, como puede ser a veces el producto, o puede ser la productividad, o puede ser la distribución del ingreso, o puede ser, digamos, los venture capital para innovaciones o proyectos innovadores, o la cantidad de nuevas empresas que se van abriendo. Hay otras métricas que son más de corto plazo, a nivel económico, como pueden ser el gasto en consumo. Pero en esta oportunidad se están inaugurando nuevas métricas por parte de algunos países. Por ejemplo, el Reino Unido, Holanda, Nueva Zelanda, incluso Sudáfrica. Métricas como, por ejemplo, ya no solo hay que mirar el empleo en términos de la cantidad de gente, sino que también hay que mirar el empleo en términos de la calidad, digamos, del empleo que se está llevando a solucionar. La actual crisis, digamos, ha llevado, por ejemplo, a Nueva Zelanda a hacer por primera vez lo que se conoce como el primer presupuesto basado en el bienestar. Lo hizo en el año 2019, ahí tienen una primer ministra, para todas las colegas que están aquí, Jacinta Ardern, que es muy activa y muy exitosa y muy popular, y una mujer de mucha determinación, una mujer joven, una mujer llena de vida y de buenas ideas. Y bueno, hizo el primer presupuesto basado en el bienestar, y ya no importa tanto el gasto para aquí, para allá, y las cantidades de gasto, sino concretamente, de pronto, el gasto para la salud mental, como está bien claramente identificado, los puntos, cómo está la vivienda de alto interés social, cómo está orientado, cómo está el tratamiento de los niños, y más en particular los niños que pueden estar más desvalidos, y cómo está el tema de la violencia doméstica, y así podría seguir enumerando temas del presupuesto, digamos, de bienestar para siempre, que es como se llama técnicamente, o como lo llaman ellos técnicamente. De manera que es un momento, resumiendo este punto que quería decir, que las viejas métricas no quiere decir que se echen al olvido, sino que lo que quiere decir es que pueden ser una buena oportunidad para pensar nuevas métricas que sean mucho más adaptadas a una realidad que parecería que va a ser un poco distinta. Ahora entramos un poquitito en la economía, para la parte micro, ya más microeconómica, más de las empresas, si lo quieren. Y acá tenemos un primer punto que quiero señalar, que se llama, que lo que se conoce en la jerga de estos estudios como la gran aceleración. La gran aceleración. Acá se han acelerado muchas cosas. En 5 meses o en 5 semanas, a veces de pronto se hicieron avances como este que estamos teniendo ahora, de más de, que podrían haber llevado 5 años. No hubiéramos pensado nunca que en la facultad estuviéramos dando todos los cursos como lo estamos dando por Zoom o por cualquiera de estos instrumentos asimilados.
pero digamos, nada va a sustituir una presencia de un docente y esa mirada cara a cara y hasta su gestualidad, hasta su lenguaje físico, pero hay aspectos, digamos, que hemos avanzado tanto que es muy difícil que se vuelva atrás. Y aquí podríamos poner, si quieren, un instante la segunda diapositiva que quería mostrarles, un minutito nomás, para que vean a qué se le está llamando la nueva aceleración. La nueva aceleración, ustedes tienen allí, digamos, los distintos sectores, como están los farmacéuticos, semiconductores, productos personales, etcétera, etcétera, y ustedes ven cómo, hacia la derecha, cómo son los sectores que van a crecer, y hacia la izquierda del eje cero, los que van a caer, los que tienen un puntito, es el valor que tenían en el año 2018. Estos son análisis de los estudios que se están haciendo. Hay 6 sectores, 6 tipos de industrias que están, digamos, más a la cabeza, ¿sí? Y que no están sufriendo las consecuencias, sino que están al revés, creciendo. ¿Qué quiere decir entonces la gran aceleración? En definitiva, lo que quiere decir, y hablando bien sencillito, es que las tendencias que venían se van a ver acentuadas. De aquellos sectores que venían con mayor aceleración y que venían mejores, van a haber mejorado aún más digamos, su situación. Y aquellos que venían con algunas dificultades van a ver más perjudicada su situación económica y financiera y demás. Podemos eliminar, si les parece, la diapositiva, así seguimos con todo. Entre los rubros más afectados que están, imagínense, están las compañías aéreas, los hoteles, estos son los estudios en general, el comercio minorista no vinculado a los comestibles, la construcción, los automóviles y lo que sería real estate, lo que serían los desarrollos, digamos, los emprendimientos de carácter de desarrollo de tierras y demás. Otro punto que quiero señalar aquí, digamos, es que la distancia volvió. En la década de los 90 la distancia no existía. Todo el mundo decía, no, con la tecnología que tenemos, acá la distancia ya no existe. Y ahora, en la nueva cabeza que se está apareciendo en las empresas, la distancia existe. Y de pronto una empresa decide, ya no es que le importe dónde están los insumos o dónde están los futuros compradores y dónde me instalo yo, sino que se van a ubicar o se tratan de ubicar hasta donde se pueda, naturalmente, lo más cercano, tanto sea a los insumos donde están, digamos, los proveedores y donde están a su vez los, digamos, los compradores. Quiere decir que la distancia no murió, revivió acá y es uno de los temas que cambia, digamos, el escenario a muchas de las empresas. Otro segundo punto que ha sido muy claro es la resiliencia que han tenido algunas empresas. Esta palabra que digamos que como algunas palabras se ponen de moda, pero que es muy útil, quiere decir, diríamos, estaríamos hablando de la resiliencia, que es aquella capacidad, digamos, de soportar, digamos, una situación muy, digamos, muy traumática y no alcanza con eso. Y salir de ella fortalecido. Salir de ella mejor de que como uno recibió por primera vez esa situación traumática. Asimismo, nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar las empresas y las distintas ramas de servicios con una economía más libre de contactos. Más libre de contactos, bueno, se profundizó entre las aceleraciones que han habido, está en la que ustedes se imaginan, es el e-commerce, el comercio electrónico. Uno piensa que familiares que jamás se le hubiera ocurrido agarrar una computadora para hacer un pedido de papas y de harina y de agua mineral y no sé qué cosa, hoy ya lo están haciendo de esa forma. O sea, todo la economía va a ser más libre de contacto. Tenemos la telemedicina, que si bien existían algunos atisbos, hoy ya se va a ir desarrollando mucho más. Y tenemos también la automatización, que también nos va a alejar
de algunos contactos. Esto va a tener algunas repercusiones bastante importantes cuando hablemos ahora de los individuos. Otro punto que quiero hablar, ya siempre también de la microeconomía, es que ha habido mayor intervención de los gobiernos. Decíamos cuando estábamos hablando que había básicamente dos andariveles, estoy simplificando el análisis en una exposición necesariamente que tiene que ser corta, eso lleva a que el gobierno haya impulsado. El gobierno, por ejemplo, alemán para salvar a Lufthansa, absolutamente quebrada técnicamente, todos ustedes son colegas, hubieran hecho el informe de que estaba quebrada nomás. Bueno, le costó 9 billones de euros al gobierno alemán. El gobierno alemán es el dueño principal, el principal accionista de Lufthansa. Naturalmente que probablemente a la señora Angela Merkel, que es una de las grandes líderes que tenemos en el mundo hoy día, en un mundo que no está, digamos, caracterizado por países importantes con grandes liderazgos, digamos que la venderá, pero de momento es la dueña de Lufthansa. O sea, lo que tenemos que entender es que la solución de este problema, o dejar que no se profundizara tanto, digamos, la crisis desde el ángulo económico, acá algunos gobiernos tuvieron el tema de, ¿se acuerdan de aquella película famosa que se llamaba, que la hizo esta gran actriz Meryl Streep? Una película media dramática, digamos, se llama La elección de Sofía, no sé si de Sophia's Choice, que tenía 2 hijos y que ella era de origen hebreo y que, bueno, no podía pasar la frontera, podía pasar ella y un hijo, pero tenía que entregar al otro hijo que lo iban a matar. Entonces, muchos líderes han encontrado a la hora de decidir qué camino tomaban, a qué privilegiaban y qué no privilegiaban en esta elección de Sofía, que a veces es algo parecido que han tenido que tener los países. El hecho de tener mayor participación del Estado en el salvataje de todo este problema le lleva también al Estado a tener un mayor escrutinio sobre los negocios. Yo estoy seguro que Alemania no tiene ganas de poner un gerente de ellos, el gobierno alemán de Lufthansa, probablemente. Estoy acá improvisando totalmente, hipotetizando, digamos, cambiando impresiones con colegas, más que nada. Pero el hecho que está ahí, y bueno, por lo que veremos ahora van a tener digamos, van a tener que rendir cuentas de forma distinta a los gobiernos que, en definitiva, terminaron salvándolos. Entrando ahora ya a las estructuras, al tema de las empresas y cómo ellas procesar, acá depende, acá hay se produce una gran cortes por edades. Imagínense esta crisis para los baby boomers, o esta crisis para los que se llaman milénicos o millennials, lo verán en inglés, que son aquellos nacidos entre el 80 y el 90, o la generación Z, que es la nacida, digamos, en el 99 al 2010, ven el mundo muy diferente y hay una gran división de edades, de destrezas y de sectores. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que también recalcar. Esta crisis no es igual para todos tampoco. Así como no es igual para los países, así como no es igual para todas las empresas, tampoco es igual dentro de la gente. Entonces aquí pasamos en las empresas ya de aquello que no es una simple obtención de un retorno con una cierta responsabilidad social de la empresa, o un rendimiento, digamos, sino que vamos a un retorno y a una reimaginación de las empresas. Y ahí en reimaginación tenemos todo el tema de la mano de la innovación. Naturalmente que en un momento de gran incertidumbre como ese de la pandemia, no es el momento más ideal para innovar. Sin embargo, desde otro ángulo es el momento más ideal para innovar. Las grandes innovaciones se han llevado a cabo en momentos de crisis muy agudas o de crisis muy marcadas. No necesariamente todas, pero sí muchas. Las finanzas, por ejemplo, hoy día
están cambiando y la finanza del futuro, el que maneje las finanzas, la mayor parte va a estar automatizado. Quiere decir, las finanzas del futuro, lejos de ser un scorekeeper, digamos, ¿cómo puedo decir? Alguien que generaba los datos, pasa a ser ahora el que tiene el tesoro de la empresa. El tesoro, digamos, uno de los tesoros que tenemos en la empresa. Uno de los grandes activos en el mundo contemporáneo, y todas las chicas y chicos jóvenes que veo acá van a tener, es que va a ser el manejo de los datos. Quiere decir que lo que era un gerente financiero que se limitaba a ciertas tareas muy concretas, ya esas tareas muy concretas van a estar o automatizadas o semiautomatizadas o van a quedar de asistentes de él. Y él puede pasar a ser una figura mucho más importante. O sea, me explico, mucho más importante de que la presencia de una alta innovación no los va a desplazar, sino que hay que saberle entenderla, leerla y actuar en consecuencia, y ahí sí podemos sacar enorme partido y tener una mayor, digamos, presencia en el activo en el mundo de los negocios. Otro aspecto que está muy claro, ustedes lo saben muy bien, es todo el tema de los costos. Muchos costos fijos la gente ya no los quiere tener, trabaja con costos variables. Fíjense, hacer este acto que estamos haciendo acá, si lo hubiéramos hecho, si el profesor Piñata, si el profesor Perazo, si a la profesora Ramos, o al profesor, en fin, Soca y de las más queridas amigas o amigos que estamos acá, Porteiro, en fin, que les hubiera ocurrido hacerlo en un lugar. Imagínense el problema que habría sido logístico, el costo que hubiera tenido eso. Entonces, hay un tema de cambios, de costos fijos que están pasando a ser variables, y hay gente que dice, ¿para qué voy a tener entonces un estudio tan grande si tengo un estudio más chico y después el resto de manejo de cosas en el campo de nuestra profesión, pero imagínense en el campo de las empresas? Entonces, hay que reimaginar un nuevo negocio y hay que repensar la organización y demás, y agilizando, si es posible, el proceso de digitalización. Y también tenemos una economía, los estudios nos están diciendo que la economía, digamos, la economía personal va a ser mucho más cuidadosa de lo que era antes. La economía personal va a ser mucho más cuidadosa. En base a la incertidumbre que estamos teniendo, vamos a buscar más una estabilidad financiera, una seguridad, una cierta protección para ser más, menos dramática la incertidumbre. Giro ahora de esta parte económica, digamos, para ir más a la sociedad y al individuo, ya orientándonos, bajando la cuesta de esta curva que estamos haciendo en esta charla. Las ciencias sociales acá y del comportamiento han ayudado mucho, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante y dramática y complicada, y que todos tenemos que tomar lecciones de eso. El ser humano es un ser social por naturaleza. Tenemos que estar con gente, vernos, hablarnos, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Para hablar, hay gente, digamos, que tiene mucho más intensa esta necesidad de ser un ser social. Hay gente que la tiene mucho más quieta, más tranquila, pero en general el ser humano es un ser social. Y tú le pegás en uno de los temas centrales, así como le pegaste a la oferta y lo dejaste encerrado, le pegás en uno de los puntos fundamentales, que es, digamos, su distanciamiento, que pueda haber un distanciamiento físico, pero no que haya un distanciamiento social. Esto todos los, digamos, los especialistas y todos los estudios insisten hasta el cansancio de que en esta pandemia no nos afecte, no se transforme en una pandemia también mental, digamos, y que mucha gente tenga dificultades de otra índole, que no es la idea de que la tenga. Y una de las formas de no tenerla también es teniendo una fuerte, digamos, relacionamiento. Relacionamiento porque nos viene un miedo, tenemos una percepción de una gran amenaza. Se nos viene al frente. Ustedes comprendan, desde el punto de vista psicológico, nunca se vio en la historia de la humanidad, que se haya escrito por lo menos, que miles de millones de personas, de un experimento psicológico con miles de millones de personas. Claro,
que tengan miedo miles de millones de personas. No existe. Existen estudios con muchísima menos gente que eso, entonces no sabemos cómo reaccionar. Y el miedo, que es tan propio de nosotros y es tan básico, los niñitos, los bebés tienen miedo, por eso las mamás y los papás les dejan siempre alguna lucecita para que si se despiertan de noche no tengan miedo, digamos. O sea, es una emoción básica que traemos desde el nacimiento. Digamos, cuando esta ansiedad se hace anticipada, es cuando ya viene ahí la ansiedad. Digamos, cuando este miedo, digamos, te transforma en ansiedad, es cuando vos tenés miedo de que vas a perder el trabajo, tenés miedo que vas a tener problemas con tu pareja, tenés miedo que vas a tener tal cosa. O sea, entonces entramos en un miedo generalizado que tenemos que tratar de evitarlo a toda costa. Hay otros aspectos que, bueno, voy a saltear algún punto para cumplir con la hora de ustedes. Hay un punto muy importante que acá tiene que ver con la comunicación en este tipo de circunstancias. En este tipo de circunstancias es muy importante la transparencia. Es muy importante decirle a la gente cómo es el tema. Exactamente dónde estamos parados, hacia dónde vamos, que no hay ninguna teoría especial de la conspiración. Eviten las fake news, lo que se llaman las falsas noticias. No lean hagan lo que quieran. Todos somos libres de hacer lo que queremos. Pero digo, traten, porque cae un WhatsApp, traten de ir a las grandes figuras, digamos, en esta área que se conocen quiénes son, a los grandes fuentes de información que se sabe cuáles son, las grandes revistas o los grandes periódicos que juegan mucho prestigio cuando informan esto, porque de lo contrario la gente se pone muy nerviosa y bueno, como en Buenos Aires terminaron tomando no sé qué cosa, con un problema que hubo allí con una señora, no sé cómo fue el tema, pero sé que hubo un problema muy serio. Y entonces la población lo que tiene que tener acá es confianza. La confianza es una de las emociones más complejas que tiene el ser humano y en el cual se basa toda la economía y todas las relaciones entre nosotros. Es cuando uno se siente vulnerable frente a que el otro va a actuar como uno espera que actúe, sin tener que decirle que actúe como tendría que actuar. Esto que parece muy sencillo es la base de toda la economía. En mi vida, digamos, de actividad, me tocó vivir un país con una crisis de confianza muy grande cuando en el año 85 teníamos que volver después de la dictadura. ¿Está claro? Entonces vos tomás cualquier medida económica. Si la gente no te tiene confianza, la economía, sin ponerlo en las assumptions, en los supuestos, supone confianza. Supone que si yo te hago un cheque de 500 pesos a fulano tal, el otro va y lo cobra, o la otra va y lo cobra. Donde se empiece a romper la confianza, esto, digamos, se da a nivel sistémico, como a nivel personal, como a nivel grupal, y esa confianza la tienen que entregar los liderazgos, como es el caso de la señora Merkel. La señora Merkel, bueno, ella es física de origen, una mujer que nació y se crió en la Alemania Oriental, y ella hablaba y es la única que dijo, esto va a pasar así, 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 y todos la miraron como si fuera una mujer exótica. Yo creo que en este momento hay tres aspectos comportamentales que hacen a la madurez de las sociedades que estamos viviendo. Y que cuanto más tengamos estos tres aspectos, mejor nos va a ir en esta pandemia. Uno de ellos es la empatía. La empatía que es, digamos, esa capacidad que tenemos que tener de ponerse en los zapatos del otro, en entender lo que siente el otro o la otra persona, digamos, y comprender esa situación y por tanto moderar todas las conductas que uno tiene, porque tiene que tener en cuenta lo que está sintiendo la otra persona, como la otra persona también tiene que estar sintiendo lo que esta persona, la otra, tiene. Ese es un primer punto, la empatía. El segundo punto que todos los estudios dan como muy importante son la resiliencia. O sea, hay personas que aguantan más, hay personas que tienen mucho más capacidad de soportar, y hay personas, y salir mejor después de esto, y hay personas que no, y bueno, hay que tratar de evitar eso. Y, digamos, la cooperación que es muy importante entre la gente. Acá la ciencia es cuando está jugando un papel central, ¿no es cierto?
en este episodio. Y bueno, los países que le hicieron caso a la ciencia les fue mejor, y los países que ignoraron o despreciaron a la ciencia, no les fue bien. No le fue bien. Y acá no estamos hablando de que no le fue bien porque perdió plata. Acá estamos hablando de que no le fue bien porque murió mucha gente. Morir una persona es una cosa dramática. Imagínense, eso no hay forma de exponerlo, ni expresarlo, ni de sentirlo. Cuando mueren miles o a veces cientos de miles, como en algún caso nos estamos acercando. Y ustedes lo saben igual que yo. Entonces, una de las cosas que más se ha preocupado toda la literatura en este tiempo, vinculada a las personas que estamos viviendo esto, es cuáles son las causas que nos hacen estar, que nos dan un bienestar humano, que nos dan un bienestar para más o menos, en casi todos los estudios orientan entre el 30% es genético. Hay personas que genéticamente tienen un gran alto componente de sentirse bien y de tener el bienestar como parte propia de su personalidad. Los vínculos humanos que me refería recién, segundo punto que recalcan casi todos los estudios. No estar solo, tratar de evitar la soledad. Ustedes saben que en Inglaterra la anterior primer ministra, creó el Ministerio de la Soledad. En Estados Unidos el 40% de los ciudadanos viven solos. Hace muchos años, con el profesor Porteiro, que además es un querido amigo, tuvimos que hacer un viaje a Estados Unidos en tiempos que se estaban elaborando los posgrados. Seguramente Julio se recordará esta historia. Creo que lo único que teníamos que pagar, Julio y yo, más los otros que fuimos, nos habíamos separado, éramos 4 que nos habían invitado, era tener una cena con un matrimonio que estaba solo, que se le habían ido los hijos. Me acuerdo que una fue en California, Julio, el otro, no me acuerdo, de repente tú te acordarás que tenés tan buena memoria. Y ese fuera estamos hablando de hace muchos años, cuando se estaban creando los posgrados en la facultad. Nos mandaron para que miráramos, en fin, cómo estaba el estado del arte de los posgrados en las universidades americanas. A veces es muy bueno tener un sueño colectivo, un sueño colectivo, no personal solamente, sino colectivo. Es muy importante a veces salirse del mundo, tener un rato de meditación de repente, dejarse, digamos, que la cabeza descanse en su sentido. Reducir los pensamientos negativos también contribuye al bienestar. Imagínense también vivir conforme a los valores que uno siempre ha tenido y que quiere mantenerlos hasta el último día. Y siempre estar muy agradecido de lo que tenemos, ¿no es cierto? Todas estas cosas nos hacen sentirnos mucho mejor. No son las únicas, pero son las que los estudios han dado. Entonces, nos encontramos, ya estoy terminando ya, en que hoy día tenemos que tener, una sola salud. Una sola salud. Ya no es más la salud humana, sino que tenemos que tener la salud humana, la salud animal y la salud del planeta. Aunque esto parezca un poco inocente de mi parte, qué sé yo, pero miren que esta pandemia y muchas otras que puedan venir, Dios quiera que no, tienen un origen zoonótico, ¿no es cierto? ¿Está claro? O sea, la salud animal y la salud del planeta, las tres salud tienen que estar, digamos, mancomunadas para que vivamos mejor. Y lo último que quiero decir es que de este drama, de este enorme golpe, lo que tenemos es que ser resilientes si podemos y salir, no solo haberla soportado, sino que salir mucho mejor y cambiando cosas para que mejoren el bienestar de todos los uruguayos, en el caso nuestro, que es lo que quizás todos compartimos esos valores. Bueno, muchas gracias. Es un privilegio para mí haberme dirigido a todos ustedes, y lo único que espero son preguntas y con mucho gusto estoy a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, un placer realmente escucharlo. Y hay algunas consultas que paso a comentarte. Juan José Girardini
Consulta qué puede hacer Uruguay para ayudar a las empresas a salir de la crisis post-COVID. Sí, esto... Un poco amplio. No, muy buena pregunta. En alguna medida la fuimos repasando a medida que iba haciendo la exposición. Los países tomaron dos grandes andariveles. Uno primero, ayudar a la gente que estaba desocupada, o que fue despedida, o cosas asimiladas. Y por otro lado, digamos, solventar a las empresas que estén en dificultades. En dificultades. A ver, no sé si... ¿Alguien tiene el cosa abierta? Sí. Bien. Entonces, esto depende mucho, María Noel, y Juan José, que es un destacado profesional y que he podido disfrutar en la maestría con él, hablando. Depende también de las espaldas que tienen los países. Depende de las espaldas, como estoy diciendo. Mi sobrino recibe $500 por semana. O sea, $1.000 entre él y la mujer. ¿Sí? O sea, $4.000 por mes. Prácticamente le arreglaron el lío, más eso con todo lo demás. Entonces, esto, digamos, las medidas han estado allí, básicamente, y también las empresas entendiendo que deben reinventarse. Lo he señalado, ¿no es cierto? Reimaginarse, ¿no? Y ver dónde a veces había obesidad innecesaria, dónde había romper con esos silos y esas chacras que tanto afectan a las administraciones privadas y públicas, ¿no? Privadas y públicas, y digamos, tratar de innovar. O sea, el Uruguay y cualquier país del mundo hoy día, en el siglo XXI, ya entrando en la tercera década del siglo XXI, terminando la segunda década del siglo XXI, si no es un país que ingresa en la economía del conocimiento y ingresa en la innovación y se basa en la innovación, y solo pretendemos manejar una industria de baja o media tecnología, muy respetable y con todo afecto, estos son los hechos, o manejarse con commodities, lo único que vamos a lograr es que el nivel de vida de todos nosotros lo fijen otros y no nosotros, si no tratamos de producir bienes que tengan un valor único y que por lo cual nosotros podamos trabajar en el mundo con otra posibilidad. Naturalmente uno dirá, pero esto no es fácil. Bueno, no es fácil, ¿no? Hay que trabajar, la ciencia tiene que jugar acá muy bien. O sea, acá es donde se juntan la ciencia y el aparato productivo. El aparato productivo. Uno de los problemitas que ha tenido este país, o problemas serios que hemos tenido nosotros, es que la ciencia y el aparato productivo, por lo menos no lo he estudiado demasiado los motivos, pero no han estado juntos, salvo casos muy ocasionales. Los países que han salido adelante han estado justamente junto a la ciencia, que es la que le hace hacer una innovación con la tecnología y con la innovación, con aquellos sectores que realmente tienen que fabricar productos o bienes o servicios, digamos así, en términos más generales. Excelente pregunta, aguanta hasta donde se aguanta. Pero acá tenemos que jugar todos. Lo que quiero decir es que los estados aguantan hasta donde aguantan. Lo que tenemos que nosotros también, yo sé que no está en la idea de Juan José cuando me hizo esta pregunta de que las empresas no hicieran sus deberes, pero digo, los empresarios no hicieran sus deberes, pero digamos, es muy importante ese reimaginarse la empresa y reimaginarse nosotros como profesionales, ¿no es cierto? Nos vamos reinventando permanentemente. Probablemente veo gente muy joven asistiendo aquí, se van a tener que reinventar. Ustedes tienen de repente 30, 40 años más de profesión, ustedes se retirarán cuando quieran, pero digo, o nunca, pero digo, lo que sé sí,
que se van a tener que reinventar 2 o 3 veces por lo menos en el correr de esos años. Hay personas que se reinventan más veces, menos veces, en función de lo que va mostrándonos el mundo. Las sociedades maduras son las que leen mejor lo que está sucediendo en el contexto y lo absorben y actúan en consecuencia para tratar de superarlo. Muchas gracias, Juan José, por la pregunta. Muchas gracias, María Noel, por decirla. Continuamos, Hebert Álvarez. Consulta, visto los distintos tipos de evolución de la economía en los distintos países, ¿cómo visualiza Uruguay en la salida? ¿Será una V o será una evolución tipo serrucho? ¿Tiene una estimación de plazo para volver a nivel de actividad que teníamos en 2019 y antes? Muy buena pregunta, Álvarez. Yo te voy a ser muy franco porque si no pierdo la confianza también. Estamos en una... Arrancamos diciendo que esto afectaba al factor humano, ¿no es cierto? El factor humano todavía no está tranquilo porque no tenemos... La vacuna que tenemos es el distanciamiento social, el barbijo, esa es la vacuna que tenemos, ¿no? No tenemos un medicamento o una vacuna. Quiere decir que tampoco sabemos cuándo va a terminar. El doctor Fauci, hay un coreano que trabajó en Yale, que se llama, le digo porque si quieren seguir gente que es muy valiosa, Jerome Kim, así como el presidente de Corea del Norte, pero Jerome, el doctor Jerome, que este es especialista en la vacuna. Ahora está trabajando creo que en Corea, pero y otros más que están en la primera línea. Pero o sea que no sabemos bien. Yo creo que Uruguay, lo que sí sé, voy a decir lo que sí sé, lo que no sé, no puedo decírselo porque no lo sé. Lo que sí sé es que nos va a afectar menos a nosotros que a otros países. Yo les decía que vamos a estar de repente, no sé, no me animo a decir pero bueno, diríamos, podemos caer el nivel de actividad 3%, una cosa así. No sé, depende. Salir del 3% a veces puede ser más fácil que salir de repente del 10%, o no, depende del país. Pero lo que sí quiero señalarles es que a veces no alcanza, poniéndolo en términos futbolísticos, y las chicas hoy por suerte ya comentan fútbol, y juegan fútbol muy bien, así que ya me siento muy tranquilo cuando hablo de esto. Acá los contrarios también juegan. A ver, vos podés tener una mejor posición relativa frente a otros países, pero si los otros países que te van a comprar no están en una buena posición, ahí vas a tener dificultades, ¿entiendes? O sea, tenemos un problemita de ese tipo. Yo creo que, como ustedes vieron en la gráfica que les mostré, B no había ninguna. B, ninguna. En términos de lo que si recuerdan la primera diapositiva que les mostré, la mejor era la que estaba en el ángulo superior derecho, y tampoco era una B, era una parábola bastante cerrada, pero no era una B. O sea, acá tenemos que hablar, digamos, de que, digamos, recuperar no solo, ¿cómo podríamos decir?, la economía, porque la economía se recupera también con la confianza que la gente tenga y con la percepción de incertidumbre que la gente tenga. Va a llevar un tiempo, En algunos países más, en algunos países menos. Yo no me animo a decir una cifra, pero lo que sí le digo que no es un tema de meses. Lo que sí le digo no es un tema de meses. Ya no más que estemos vacunados, con suerte estaremos vacunados a mediados del año que viene, ¿no es cierto? Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos del mundo, ¿no? Entonces, ahí veremos qué pasa, y vieron que hay recaídas, y que a ver si funciona bien la vacuna. Bueno, ya les decía recién que el doctor Fauci señala de que vamos a convivir muchos años con esta vacuna, con esta enfermedad, con distintas intensidades. No sé qué pasó, pero se fueron las caras, no sé.
A ver si van a poner. O sea que no me atrevería, lo que sí me atrevo a decir es que no va a ser enseguida ni nada que se parezca, ¿no es cierto? Bien. No sé, Valentina, se fueron, ahí está. ¿Soy yo, Valentina, o son...? No, No. ahora sí volvimos. Gracias, Valentina. Problemas técnicos. Sí. Son normales. Bueno, siguiente consulta, Mario Pintos. ¿Cómo imagina el impacto a nivel de los sistemas educativos y qué cree puede ser lo más relevante a poner foco? ¿Lo más relevante a qué, María Noel? A poner foco. La educación es un tema muy especializado. Nosotros nos hemos dedicado más bien a la educación universitaria. ¿Para qué país educación? Si es para un país, digamos, que vamos a crecer si vendemos bien los productos, y si no los vendemos, si no se venden bien bajamos, y si no, o sea, si es un país, digamos, si se sigue un país en una ruta, digamos, o si el país entra en una economía basada en el conocimiento. Yo me atrevería a decir dos palabras si es que ingresamos a esa otra. Ahí, antes que los niños, tenemos que hablar de los docentes, ¿no es cierto? Los docentes tienen que tener una gran formación, una gran formación. Yo me acuerdo que, estando negociando la deuda en el año 88, tuve que ir a Finlandia en el año 88. Una anécdota que más larga, pero la voy a hacer cortita para que... Y entonces, bueno, fui al banco que nos había ayudado mucho, almorcé y después una señora joven de la Cancillería finlandesa, la Cancillería finlandesa había puesto a disposición que a mí me gusta el arte, y me gusta, en fin. Entonces, para que yo conociera más Helsinki, que la conocía muy superficialmente. De hecho, había estado horas en Helsinki, pero las horas que tuve con esta señora la conocí mucho más. Además, conocí mucho más la mentalidad de los finlandeses. Entonces, en determinado momento le digo a la señora, le digo, pero la felicito, esta era la número 4 de la Cancillería. Era una mujer tendría 32 años, 33 años, una mujer joven. Muy atenta. Y me dice, no, yo soy una perdedora, me lo dijo en inglés. Estábamos hablando en inglés. Yo soy una perdedora. ¿Cómo? Yo no entendí más nada. Dije, acá hay algo que se me está escapando y mucho. Estoy hablando de los años 80 y algo. Y digo, ¿cómo? Usted es una perdedora, es la número 4 de la Cancillería a los 30 y pocos años. Usted, obviamente, no, señor Pascale, me dice, mire, yo soy una perdedora. ¿Sabe por qué? No, explíquemelo. Y ahí empecé a entender. Yo soy una perdedora porque yo quise ser maestra. Y digamos, la profesión de maestro, que por supuesto es universitaria y demás, y además de una reactualización permanente, es la más difícil para ingresar. El examen, tiene que dar un examen de ingreso. Y yo perdí el examen de ingreso, por poquito, me dice, pero lo perdí, Pascale. Entonces, como lo perdí, estoy en la Cancillería. Estaba en un alto cargo. Y le dije, pero, señora, pero, así que en Finlandia, yo ahí quería saber más, ¿no? Y esto me cambió la cabeza, ya era el año 88, era por ahí. Y le digo, ¿y por qué tienen que ser los mejores? ¿No? O sea, más o menos me imaginaba dar la respuesta. Y tienen que ser los mejores porque son los que están formando al futuro ciudadano. Y como Finlandia tiene muy claro, que quiere ir a una economía basada en el conocimiento y terminar de ser una economía pastoril, toda la educación va hacia eso. Y realmente tenemos que tener a los mejores finlandeses, tienen que estarle enseñando, no ya en la universidad, que ahí ni hablar, ¿no? Ahí ya dejemos la parte. Si no estaba hablando de primaria, ella y eventualmente de secundaria. Entonces, digamos, yo entraría por allí, digamos, además tengo una gran nostalgia, digamos, de la educación pública. Yo hice toda mi educación, fue pública, ¿cierto? Toda.
toda. A mí mi vida, mi carrera académica me la pagó no sé quién, pero fueron los ciudadanos uruguayos, por eso uno no sabe cómo pagar una deuda que no la puede pagar nunca, por más que quiera pagarla. Y hoy uno ve que la gente joven tiene que destinar de repente el 40% de su presupuesto familiar a ir a mandar al chico a un colegio privado, porque no lo puede mandar a una escuela pública. Y en la escuela pública y en el liceo público teníamos a los mejores. Teníamos a un Real de Azúa, Carlos Altamar, son otra generación que ustedes, pero están los libros de ellos. Teníamos a Ángel Rama. En fin, ¿cómo le puedo decir? Teníamos de los mejores pensadores que teníamos en Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, lo teníamos en la escuela. Y más aún, cuando tú tenías un problema serio de salud, te llevaban al hospital de clínica, porque en el hospital de clínica estaba la cátedra y estaba el profesor titular. Era el que sabía más, o estaban los que sabían más del tema. Tenías un problema urológico, terminabas en el hospital de clínicas. Entonces, claro, digamos, uno siente un poquito, a veces, un poquito de nostalgia en ese aspecto, y me siento un privilegiado, y estoy agradecido de todas esas personas que me pagaron a mí, que de repente era la señora que ayudaba a mi mamá, que pagaba los impuestos, la que parte me financió la carrera a mí, en el liceo, en la escuela, en la universidad, y cuando tuve que ir a estudiar al exterior tampoco pagué, porque fui becado. Por tanto, yo creo que un primer punto aquí es entender claro para dónde va el país. Si sabemos para dónde va el país, sabemos por dónde va la educación. No en los aspectos organizacionales, que de eso no entiendo mucho, sino en el concepto que esta señora finlandesa me lo decía: los mejores tienen que estar para enseñarle a estos, para que Finlandia sea un país como es hoy, un país que es en educación, es el número 1. Estados Unidos, Alemania le copia a Finlandia todas las cosas que va haciendo en educación, ¿cierto? Una gran pregunta, una pregunta muy neurálgica, y lo que sé sí es que si no tenemos educación, vamos a tener siempre una mala distribución de los bienes y servicios y de la riqueza, porque por ahí pasa la igualdad, en gran medida por la alta educación que tengamos. Por eso soy un poco nostálgico de aquella época mía, que me dio la posibilidad de poder estudiar. Si mi papá era sastre, en fin, vivíamos bien, no vivíamos mal, pero no normal, ¿no? Y bueno, y fui a la escuela pública y al liceo público y al IABA y a la universidad, y después así seguimos. Y teníamos a los mejores, Yo me acuerdo de mis maestras, de la escuela, no de todas, porque algunas siempre uno tiene mayor vinculación, pero me acuerdo de la maestra de 5º año, me acuerdo de lo que me puso en la carpeta de fin de año, te lo puedo decir de memoria ahora, lo que me puso. Esas fueron las que te formaron, ¿no es cierto? Y después los profesores en la facultad, que tuvimos una gran suerte de tener grandes maestros y demás, ¿no? Es complicado el tema, Yo no soy especialista, lo que sí sé es que tenemos que saber para dónde va el país. Si no, la educación, no sabemos qué estamos formando. ¿Me explico? No para enseñar a multiplicar y dividir, o saber el idioma español, o saber algún otro idioma adicional, sino en términos de, no es posible que en un país, digamos, la palabra innovación, una persona se desayune de ella cuando tiene 35 o 40 años de repente. O si se desayuna antes, de repente sienten que se innovó y nadie sabe lo que es, ni cómo se genera, ni cómo se gestiona la innovación. Esto va para el sector público y para el sector privado, ¿no? Ni hablar. No solo el sector privado, sino el sector público también. Finlandia es un buen caso, Nueva Zelanda es un muy buen caso. Le estoy hablando de los casos que son países que hace 40, 50 años eran igual que nosotros, ¿está claro? O peor que nosotros. Mucho peor que nosotros. ¿Tá? Y hoy día ya están jugando en una liga mayor. El caso de Australia. Ni hablemos de Singapur. Y así podría seguir mencionando Vietnam y tantos otros. ¿No? Corea del Sur también. Corea del Sur no hace muchos años tenía $100 de ingreso per cápita.
al mes. Y hoy día es una potencia justamente en la economía del conocimiento. Muy linda pregunta. Queda para mucho y además no soy realmente un especialista en educación primaria o secundaria. Lo que sí sé es que lo que es muy importante es saber para qué estoy formando a alguien, para qué país, que tiene que ser un país consensuado, ¿no es cierto? Un país no es el país que a mí se me ocurra, sino que el país que, digamos, que los uruguayos consideren que tiene que ser el país, o para dónde tiene que ser el rumbo. Y entonces ahí va a ser más fácil, digamos. Y todo el mundo va a tener uno de los propósitos, esos que salen en los estudios, que te da más bienestar, es un propósito público, ¿no es cierto? Es un propósito público, colectivo. María Noel. Bueno, preguntas nomás, agradecimientos muchísimos. Igualmente. Y felicitaciones muchas. Hay una que me sumo, dice: hermosa respuesta, excelente anécdota y excelente exposición. Gracias, profe. Bueno, muy buena exposición, lo del final increíble, muy claro, muchas gracias. Bueno, gracias, miles. Bueno, Y bueno, de mi parte un privilegio, también. adelante. Le cedo la palabra a Jorge. Bueno, de verdad me toca hacer el cierre de esta charla que dio el querido Ricardo, el profesor Pascali, y la verdad un enorme agradecimiento. Una charla de una jerarquía superlativa, así la puedo definir. Es decir, una exposición donde atraviesa aspectos sociales, económicos, morales, humanitarios, no sé, sanitarios. No es un tema sencillo para abarcar de esa manera. Y lo hizo con la calidad que todos le conocemos, la claridad que todos le conocemos, así que de verdad es un gran agradecimiento. Además termina su exposición con algo que creo que emocionó a muchos. Nos bien sentía cuando habla de los profesores como Real de Azúa, y daban quinto año y sexto año de liceo esos profesores. Es una cosa no menor. Entonces, la verdad, el gran agradecimiento al profesor Pascale por esta charla, y quería hacer una reflexión sobre eso, ya no sobre la charla, que ya le dije lo que sentía y creo que todos lo apreciaron de la misma forma. Les quiero decir que esta charla va a estar en nuestra página web, ya tenemos la autorización de Ricardo para esto, así que creo que es una buena exposición para verla más de una vez y escucharla más de una vez. Me parece que es lo que siento. Pero una de las cosas que sobre las que quería reflexionar es que nosotros, esta agrupación, que si bien nos vamos a presentar en las elecciones del colegio, ideamos esta grilla de charlas de personalidades muy respetadas, muy reconocidas, del medio en el cual nosotros actuamos, pero esto lo hicimos más allá de temas electorales. No, de verdad no importa. A mí me parece que era una contribución, nos parece que es una contribución realmente muy valiosa para la sociedad en su conjunto y para la profesión en particular. Y la reflexión que quería hacer es que trabajamos mucho en esto, nos preocupamos mucho, tuvimos la aceptación inmediata de las personas a las que llamamos, y les confieso que no va a ser lo único que vamos a hacer a este nivel. Me parece que hay que contribuir con eventos de estas características para el bien, primero para jerarquizar una profesión y para bien del país en su conjunto. Entonces, ¿qué les quería comentar? Porque les quiero hacer un pedido a todos los que me están escuchando ahora, y es el siguiente.
cuando nosotros iniciamos esto y lo publicitamos, recibimos suscripciones para esta charla, para la grilla conjunta, total de las charlas que se van a dar. Y bueno, y fue muy exitosa para no sé exactamente cuántos concurrieron hoy, porque siempre no son todos los que se inscriben, pero estábamos hablando que se habían inscrito alrededor de 500 personas. Y todo el mundo lo consideraba como algo absolutamente atípico en inscripciones para conferencias de este tipo, que superaban claramente lo que era habitual o normal. Y uno lo justificaba porque, bueno, la calidad de los expositores justificaba que se presentaran y se inscribieran muchísimos. Y entonces había una suerte de conformidad con eso. Y yo me decía, ¿realmente estamos conformes? ¿Saben cuántos son los contadores habilitados para poderse inscribir? Alrededor de 7.000. Alrededor de 7.000. Estamos contentos porque se inscribieron alrededor de 500, que es, de verdad, fantástico. Todos los analistas del tema, profesionales del tema, me dicen, mirá, esto es un éxito rotundo. Y yo decía, ¿qué nos pasa a los contadores? Entonces, y cuando analizamos también todo este tema del tema electoral, que también lo vamos a tener más adelante, pero reitero, no me importa mencionarlo ahora, también veo que los que asisten a las votaciones en el Colegio de Contadores son el 10% de los que pueden, de los que podrían hacerlo. Y a mí me parece algo en lo cual hay que trabajar. Me parece que hay que trabajar. Y disculpe que esto me estoy yendo un poco, bastante del tema que nos traía hoy con Ricardo, pero me parece que era bueno señalarlo. Un 10%, yo no quiero ir a aspectos futbolísticos, pero en las elecciones de Wanderers, que te quiero decir también que hoy quedó primero en la tabla, que es un tema no menor, en las elecciones de Wanderers vota el 80% de los socios. El 80% de los socios. Los contadores votan el 10%. Asisten y se inscriben para eventos de esta jerarquía, porque es de enorme jerarquía, porque eso es clarísimo y no hay discusión en nada, se anota el 10%. Es realmente llamativo. Entonces, frente a esto, como obviamente la asistencia, la inscripción y la asistencia no tiene costo, yo les quiero decirle que tiene un precio. Y el precio es que todos, para las próximas conferencias, llamemos a gente que hoy no sé, que tenemos que tener muchos conocidos. Pongámonos un tope, llamemos a 10 conocidos, a 15 conocidos más para que se inscriban y puedan aprovechar de la calidad de estas exposiciones. Me parece un desperdicio que haya 6.500 contadores, economistas o administradores que se hayan perdido esto, a pesar de que hayan asistido muchos, y que nos quedemos contentísimos de la repercusión que tuvo. Te pido, Ricardo, que me disculpes en este tema, que era un poco irme del análisis y del agradecimiento que tenemos hacia ti y hacia todos los que han aceptado dar esta charla, pero bueno, quiero comprometer a los que aquí estamos que divulguen esto, que lo divulguen, no importa que sean socios, que no sean socios, no importa, pero que aprovechen estas jornadas que hoy estamos inaugurando con esta brillantez que nos dejó el profesor Pascal. Así que eso es simplemente lo que quería transmitirles, nuevamente el agradecimiento, y bueno, nos encontramos ahora el próximo el próximo jueves a la misma hora. Vamos a tener al economista Gabriel Odone, también otra personalidad de gran jerarquía, así que los invitamos a todos y de verdad
con este compromiso que les pido que asumamos todos. Muchas gracias y nos encontraremos siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Excelente, muchas gracias. Chao, chao. Chau, chau, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, buenas Chao, noches chao. a todos. Adiós. Buenas noches, hasta pronto. Y Gracias. trataremos de solucionar el problemita para que puedan ingresar todos los que estaban anotados. Chao, buenas noches. Chao. Chao.